Capítulo 441, derrocando a Cerberus. Mientras Roland permanecía allí, contemplando las consecuencias de su devastador ataque, los hermanos Baskerville se enfrentaron a una sombría realidad. Su comportamiento confiado fue destrozado y reemplazado por una sensación de incertidumbre. El equilibrio de poder se había inclinado a favor del hombre de la armadura rúnica y ellos lo sabían. Con Ulfine incapacitado y Thunderclaw asesinado, los hermanos se quedaron solos para enfrentarse a Roland. A pesar de su destreza como caballeros comandantes, se enfrentaban a un oponente con un ejército de golems que se restauraba a sí mismo. También había logrado superarlos en todo momento y potencialmente tenía otro as bajo la manga. Román, Elitas y Andreas intercambiaron miradas cautelosas y comunicaron en silencio su próximo movimiento. Sabían que no podían darse el lujo de subestimar más a Roland. A pesar de su desventaja numérica, tuvieron que encontrar una manera de vencer a este formidable enemigo. Sus vidas dependían de ello y tenían que darlo todo. Necesitamos idear una estrategia, no es alguien a quien podamos derrotar sin las tácticas adecuadas. ¿Qué propones? No podemos dejar que él dicte el ritmo de esta batalla. Necesitamos encontrar una debilidad y explotarla. Es un mago pero lanza hechizos sin ningún canto, no parece que haya perdido mucho maná desde que comenzó la batalla, ese monstruo tiene alguna debilidad. Los tres empezaban a darse cuenta de que su oponente no era del todo normal. Ciertamente no era un mago rúnico normal, lo más probable es que fuera un poseedor de una clase especial del que no tenían información. Habían cometido un error al no investigar y creer demasiado en sus habilidades. Él todavía está en el mismo nivel que nosotros y lo superamos en número, esos golems no son más que una distracción, debemos apuntar hacia él, incluso si nos cueste. ¿Te refieres a...? Elitas asintió hacia Román, que tenía una expresión de descontento en su rostro. Parecía que sabía lo que insinuaba su hermano. Necesitaban concentrar todas sus mejores habilidades y técnicas en un solo oponente. Luchar contra los golems primero sería un error ya que no sabían cuántas veces podrían restaurarse. Huir tampoco era una opción ya que el hombre ya mostró su tecnología de grabación. Si se supiera lo que hicieron, las ramificaciones de sus acciones serían nefastas. Bien, pero será mejor que pagues por el elixir después de que esto termine. Andreas toma la iniciativa, yo estaré detrás de ti y lo haremos juntos. El tercer hermano ni siquiera asintió y permaneció en silencio. Parecía que los tres tenían algún tipo de plan, uno que pondría a dos de ellos en peligro. Andreas, el hermano menor, avanzó con su alabarda firmemente en la mano. Sus ojos se fijaron en su objetivo, un hombre con armadura rodeado por una neblina púrpura. Román lo siguió de cerca y su cuerpo desapareció cuando comenzó la carga. Los dos se encontraron con una salva de rayos de energía del ejército de Golem reformado. La mazmorra oscura que estaba llena de agua de pantano y niebla ahora estaba iluminada. Incluso si hubiera algunos monstruos de mazmorra allí, fueron instantáneamente erradicados por los constantes rayos de maná concentrado. Sin embargo, no fueron suficientes para detener el avance de estos dos hombres. Andreas, que era como un toro, continuó atacando mientras se dejaba golpear por estos proyectiles. Al principio parecía que estaban golpeando su cuerpo pero en cambio, estaba ocurriendo un extraño fenómeno. Los proyectiles se doblaron en el último momento y chocaron con su escudo. Era como si estuvieran siendo absorbidos mediante el uso de algún tipo de habilidad. El escudo, que era grueso y resistente, era lo suficientemente robusto como para soportar cientos de colisiones mágicas. Román, por otro lado, utilizó un enfoque diferente. Su velocidad era extraordinaria y seguía evadiendo cada ataque con movimientos elegantes. Se deslizó entre las vigas, confiando en su agilidad y reflejos para esquivar el ataque. Su estrategia era acercarse lo suficiente a Roland para desatar sus técnicas más devastadoras y mantenerlo ocupado el tiempo suficiente para que su plan funcionara. Mientras los dos caballeros de Baskerville cargaban, su líder permaneció de pie en el fondo. También estaba recibiendo algo de atención de los golems, pero no tanta. Estaba claro que estaba esperando que sus dos aliados le dieran una oportunidad y solo entonces utilizaría su técnica más fuerte. Si bien este plan era bastante rudimentario y su oponente en su mayoría había visto lo que estaban haciendo, eso no significaba que fracasaría. ¿Finalmente comenzaron a tomarme en serio?, pensó Roland para sí mismo mientras aceptaba el desafío. En este punto, estaba mayormente consciente de sus capacidades pero no podía relajarse. Todavía se enfrentaba a tres poseedores de clase de nivel 3, que eran mayores y tenían más experiencia que él en combate.
Si bien parecía que tenía la ventaja, el momento podría ser fugaz. Sus golems eran una buena distracción, pero en realidad no podían herir gravemente a ninguna de estas personas, simplemente no eran lo suficientemente fuertes para tal hazaña. Había algunas maneras de abordar esta situación, ya que correr todavía era una opción. Sin embargo, no quería perder demasiado tiempo. Si bien había logrado dejar inconsciente a Ulfine, ella podía despertarse en cualquier momento. Luego también estaban los caballeros de nivel 2 que había perdido en el pantano. Si bien probablemente no podrían atravesar su escuadrón de golems, aún podrían ayudar a sus enemigos. Era mejor encargarse de ellos rápidamente y, para ello, quizá tuviera que recibir algunos golpes. Así, mientras estaba en su forma más fuerte, cargó con su escudo levantado. No era solo un mago, ya que su robusta armadura junto con sus habilidades le permitirían intercambiar golpes con luchadores de corto alcance. El mundo ya estaba lleno de partículas de luz azul mientras miraba los fantasmas de maná de su enemigo para predecir su próximo movimiento. Al principio, parecía que Andreas intentaría encerrarlo con una carga, pero para su sorpresa, Román fue quien apareció primero. A través de algún tipo de habilidad de aceleración, cerró una brecha de decenas de metros en un instante. Su espada brilló con energía mágica mientras cortaba el aire, apuntando directamente al flanco expuesto de Roland. Roland reaccionó rápidamente y levantó su escudo para interceptar el golpe. El impacto resonó en su brazo y se dispersó con la ayuda de su magia rúnica. Su oponente fue bastante rápido e intentó atacarlo varias veces, pero antes de que pudiera, un pilar puntiagudo hecho de roca surgió del suelo. Se retiró con gracia realizando una voltereta hacia atrás y simultáneamente cortó la roca para cortarla por la mitad. Andreas se acercó y su alabarda se balanceó con intención mortal. Sin embargo, justo cuando el arma estaba a punto de atacar, Roland lo esquivó con una agilidad sorprendente para alguien con una armadura pesada. Él contraatacó con una poderosa patada en el abdomen de Andreas. El caballero logró bloquear el ataque con su escudo, pero la fuerza del impacto lo hizo deslizarse hacia atrás. Ahora que los dos hombres se vieron obligados a retroceder ligeramente, Roland desató una andanada de hechizos mágicos. Con la adición de un par de cubos golémicos flotantes a su alrededor, los dos se vieron obligados a bloquear o evadir. Román no se rindió mientras continuaba su implacable asalto, su espada bailando con gracia mortal mientras intentaba encontrar una abertura en las defensas de Roland. Mientras tanto, Andreas se reagrupó y atacó contra él una vez más. Siguió una batalla de proporciones sin precedentes entre los dos caballeros y el runesmith. Las armas de ambas partes chocaron entre sí y generaron ondas de choque en cada intercambio. El suelo quedó plagado de agujeros debido a los ataques mágicos y los árboles cayeron al ser cortados con cuchillas o atravesados por un arma de asta. Ninguno de los lados cedía, pero el hombre en el medio pareció hacer retroceder al dúo que apenas se mantenía unido. La batalla continuó, pero el tercer caballero Elitas continuó observando desde la distancia. Se estaba preparando y tratando de sincronizar su gran técnica con sus dos compañeros. Los golems continuaron atacándolo desde todas direcciones, pero no representaban una amenaza para un maestro espadachín mágico, a lo sumo podían distraerlo. Ahora. Gritó mientras desaparecía de la vista por medios desconocidos. Los golems que le disparaban no pudieron detectarlo, pero de repente colapsaron después de que algo los cortó en varios pedazos. Su forma había desaparecido de la vista, pero era obvio hacia dónde se dirigía. Andreas y Román sabían que era hora de terminar esto y continuaron con su plan. Primero, el más grande de los dos abandonó su arma y realizó un extraño movimiento de agarre hacia su oponente acorazado. Un extraño conjunto de cadenas semitransparentes surgió de todo su cuerpo y en dirección a su oponente. Incluso cuando fueron atacados con hechizos o bloqueados por un velo de maná, continuaron moviéndose como si estuvieran en un plano de existencia diferente. Roland se vio atado por esta extraña habilidad y sus movimientos se volvieron lentos. La repentina contención tomó a Roland con la guardia baja y se encontró atrapado por estas extrañas cadenas etéreas. Mientras tanto, Román aprovechó la oportunidad, su espada brillaba con una luz brillante mientras se lanzaba hacia adelante con una velocidad inigualable. Su espada se dobló en ángulos extraños y parecía una serpiente yendo hacia el costado donde sostenía su martillo. Este parecía ser el quid de su plan, restringir sus movimientos desde ambos lados aunque fuera por una fracción de segundo. Roland ya vio lo que se avecinaba y no le quedaba mucho tiempo para hacer los ajustes correctos, no saldría ileso de esta batalla.
Sin embargo, no entró en pánico, el dolor no era algo que temiera en este momento, solo necesitaba sobrevivir. Sus enemigos se han acercado bastante a él y estaban al alcance de algún castigo. Tenía dos opciones, una más arriesgada que la otra, pero terminaría la pelea en ese mismo momento. No hubo tiempo para contemplar el tema y en esa fracción de segundo tomó una decisión. En lugar de levantarse y defenderse de sus golpes, pasaría a la ofensiva. Los dos hombres que intentaban retenerlo lo dieron todo, pero en lugar de seguir luchando, soltó tanto su escudo como su martillo. En cambio, simplemente abrió las palmas de las manos para señalarlos a los dos. Las runas de su armadura comenzaron a cambiar y brillar de color púrpura brillante. Se produjeron descargas eléctricas a medida que la energía se acumulaba en sus palmas. Al mismo tiempo, todos los golems reaccionaron a su llamada. Todos apuntaron sus armas en su dirección y rápidamente descargaron toda su energía. Mientras apuntaban a los dos hombres de ambos lados, Roland todavía estaba en el medio. El asalto combinado de los golems y del propio Roland creó una explosión cataclísmica de energía mágica. La onda de choque se extendió hacia afuera, sacudiendo los cimientos de la mazmorra y enviando escombros volando en todas direcciones. Román y Andreas quedaron envueltos en la explosión, sus cuerpos arrojados hacia atrás como muñecos de trapo y sus formas quedaron oscurecidas por el humo y el polvo. Sin embargo, esto estaba dentro de sus cálculos. A pesar de que ambas palmas crearon una explosión mágica arremolinada que chocó con los dos, este no fue el final. Mientras Roland descargaba su energía, algo chocó con su casco, algo que había esperado. La fuerza era inmensa y solo podía contorsionar su cuerpo hacia atrás para evitar perder el cuello. Era el tercer caballero de Baskerville quien venía por su cabeza. Había utilizado a sus aliados como distracción para impulsarse quizás a la velocidad del sonido en su dirección. Si no fuera por el fantasma de maná que produjo esta habilidad, Roland ni siquiera habría sabido que vendría. Afortunadamente, era posible calcular la trayectoria y el tiempo con la ayuda de las matemáticas. La mente de Roland se aceleró mientras intentaba escapar de este ataque mortal. Sin embargo, fue más fácil decirlo que hacerlo ya que las hojas se hundieron en su armadura y pudieron atravesarla. Sintió un dolor recorriendo todo su cuerpo cuando algo entró en su cuerpo. Su hombro izquierdo recibió la peor parte del impacto junto con su rostro cuando su casco se desprendió de su rostro. La colisión fue feroz y envió aún más ondas y ecos por toda la mazmorra. Pero de repente todo se calmó y los supervivientes de este enfrentamiento solo pudieron escuchar el sonido de unas pocas rocas desmoronándose desde el alto techo de la mazmorra. A un lado yacía un gran hombre con armadura con un enorme agujero en el pecho, algo creado por la enorme explosión de la palma que recibió mientras sujetaba a su enemigo. Por el otro había otro, no estaba muerto pero le faltaba el brazo de la espada ya que había intentado desviar esta oleada de energía mágica pero ya era demasiado tarde. Luego, en el medio estaba el hombre que intentaron derrotar, con la frente sangrando y una espada incrustada en el lado izquierdo de su pecho. Solo una persona estaba entre los escombros y pertenecía a los caballeros de Baskerville. En su mano izquierda, sostenía una espada que se parecía bastante a la que ahora estaba incrustada en el área izquierda del pecho de Roland, cerca de su hombro. Por un momento hubo una sonrisa en su rostro al asumir que había salido victorioso, pero antes de poder celebrar notó algo de movimiento, su enemigo aún estaba vivo. Un desmayo en la cabeza, pero el verdadero golpe apunta al corazón no está mal, aunque en realidad no pensé que serías capaz de perforarme. La voz de Roland sonó mientras su cuerpo comenzaba a moverse, sentía mucho dolor pero había logrado sobrevivir al intercambio. Su brazo izquierdo colgaba inerte a su costado, el dolor palpitaba a través de su cuerpo mientras agarraba la empuñadura de la espada incrustada en su pecho. Con un gruñido de esfuerzo, lentamente sacó la hoja y la sangre comenzó a brotar de su herida. A pesar de la agonía, su expresión permaneció estoica ya que esto aún no había terminado. No sé cómo has logrado sobrevivir a eso, pero no importa, acabaré contigo ahora. ¿Lo harás ahora? ¿Crees que puedes pelear conmigo con un brazo y una lesión como esa? Ríndete y guárdate la cara. ¿Te refieres a esta pequeña herida en la carne? Mira, ya se está haciendo más pequeño. ¿Eh? ¿Cómo es eso que eres? Los ojos del caballero de Baskerville se abrieron con incredulidad cuando Roland se paró frente a él, aparentemente imperturbable por la grave herida. Para hacer las cosas aún más desalentadoras, la gran herida que creó con su espada se estaba curando ante sus ojos. El hombre todavía brillaba de color púrpura, pero había un matiz de resplandor dorado allí, como si un sacerdote estuviera curando sus heridas a un ritmo rápido.
Elitaes estaba seguro de que no tenía tiempo para beber un elixir o una poción curativa, pero de alguna manera se estaba regenerando como una especie de monstruo. Luchaste bien. Roland se rompió el cuello de manera intimidante mientras su armadura comenzaba a reformarse. El agujero que se había creado se reparó solo como si también hubiera sido afectado por un hechizo de curación y pronto no se pudo detectar a simple vista ningún daño visible en la armadura. Pero sin tus pequeños ayudantes la victoria me pertenece. El martillo abandonado junto con el escudo volaron hacia él con la única excepción de su casco, que había sido arrojado a la distancia y fuera del alcance de sus habilidades. Elitaes no creía que su enemigo hubiera salido ileso de su ataque y fortaleció su determinación. Rápidamente se lanzó a la refriega, aunque solo tuviera una espada no quería creer que su oponente estuviera ileso. Cuando Elitaes atacó una vez más, Roland enfrentó su espada con su escudo. A pesar de las heridas que había sufrido, los movimientos de Roland seguían siendo fluidos y calculados. Al principio parecía que estaba flaqueando, pero a medida que pasaban los momentos, quedó claro que se estaba recuperando. Su oponente, por otro lado, ahora estaba solo para enfrentarse al ejército de golems de apoyo y a su maestro. El choque entre Roland y Elitaes se intensificó, el sonido de sus armas resonó en la cavernosa mazmorra. Sin embargo, a pesar de que el espadachín mágico intentó cambiar el rumbo de la batalla, cuanto más tardaba, más obvio era el resultado. Pronto su espada voló por el aire cuando su costado recibió un golpe de un martillo mágicamente mejorado. Su cuerpo voló hacia un lado como un muñeco de trapo y terminó sumergido en el agua de un pantano. No, esto no puede terminar así. ¿Quién eres realmente? A mí. Solo soy un simple runesmith. Roland respondió mientras se acercaba, con su gran martillo colocado sobre su hombro mientras caminaba hacia su enemigo. La batalla terminó y Elitaes quedó bastante conmocionado. Su rostro se había puesto pálido y claramente tenía miedo de lo que estaba por venir. Sin embargo, antes de que pudiera dar el golpe final, Roland se detuvo por un momento cuando su adversario pareció reconocer algo. Tú, esa cara, en realidad eres... Capítulo 442, cabos sueltos. Roland se detuvo a medio paso, su martillo todavía listo para golpear mientras las palabras de Elitaes flotaban en el aire. Los ojos del caballero de Baskerville se abrieron cuando se dio cuenta de algo y su rostro era una mezcla de incredulidad y enojo. ¿En realidad estás? Se lanzó una pregunta e indicó que su oponente sabía algo. Su rostro había sido revelado y había una implicación que lo acompañaba. Nunca había conocido a esta persona sin usar su armadura ni nadie sabía cómo estaba el hermano Arden desaparecido. Sin embargo, había una cosa particular en su familia que la diferenciaba de las demás. Parecía que los genes de su padre tomaban el control cuando se trataba de hijos varones, pero cuando se trataba de mujeres, tomaban el lado materno de la familia. Esta fue también la razón por la que su hermano Robert lo reconoció instantáneamente hace unos años. Tú eres uno de ellos, ¿verdad? Tú debes ser Robert. Ahora todo esto tiene sentido. Parecía que este hombre había entrado en contacto con miembros de su familia y esto no era nada fuera de lo común. La familia Baskerville Knight asumió en cierto modo las responsabilidades de la finca Arden, que anteriormente también era uno de los perros guardianes de Castellane. Incluso después de que Wentworth Arden ascendiera a su posición de nobleza propiamente dicha, los caballeros de Baskerville continuaron manteniendo una relación cercana con ellos debido a su historia compartida de lealtad y servicio. Cuando tenía entre 5 y 10 años, también los había presenciado y, a través de esos intercambios, llegó a conocer a los 3 caballeros Cerberus. No era extraño suponer que esta persona había visto a su hermano mayor reinero al segundo Edwin. No parecía conocer a Robert en absoluto, pero el parecido estaba ahí y parecía que su identidad como uno de los Arden había quedado expuesta. No, ¿cómo pudiste ser Robert? Esta fuerza, ni siquiera el primogénito era tan capaz. Podría ser. ¿Qué importa quién soy? Roland se detuvo por un momento pero luego reanudó su aproximación. Sabía por qué Elitaes estaba confundida ya que el poder de Roland era demasiado alto. A lo sumo, podía asumir que era algún bastardo que había nacido antes que Reiner. No tendría sentido que Robert fuera lo suficientemente fuerte como para acabar con el trío de Cerberus por su cuenta. No, espera. Si eres de la familia Arden, reconsidéralo. ¿Quieres que estalle una guerra entre las familias? ¿Crees que podrás ganarle a la casa Castellane? Roland hizo una pausa una vez más, pero su martillo todavía estaba apretado con fuerza. La mención de un posible conflicto entre las familias Arden y Castellane le hizo contemplar la cuestión.
Era cierto que cualquier acción que tomara aquí podría tener repercusiones negativas, no solo para él sino también para su familia. Había levantado la mano en oposición a Viola Castellane y ya había matado a algunos de los caballeros de Baskerville, siendo Andreas el más destacado. Mientras que la otra parte inició el conflicto, algunos podrían decir que había reaccionado de forma exagerada. Intentaste asesinarnos a mí y a Lucienne Arden también, ahora que estás derrotado, ¿buscas una tregua? Elitaes luchó por levantarse del suelo pantanoso, pero parecía estar tratando de enmendar las cosas. Por favor, amigo mío, piénsalo. No tuve otra opción en este asunto, estoy seguro de que lo entiendes, la gente como nosotros no tiene otra opción en estos asuntos, solo estaba siguiendo órdenes. La expresión de Roland permaneció ilegible mientras escuchaba la súplica de Elitaes, pero su mente estaba acelerada. Había posibles consecuencias de continuar con sus acciones ahora. Entendía el equilibrio entre las casas nobles y cómo probablemente no dejarían que este asunto quedara tan tranquilo. Para la familia Castellane quedaría claro que él era el hombre responsable de todo esto. Pero ¿cuáles son las otras opciones aquí? Si dejo ir a este bastardo, lo informará todo y es posible que regresen con más fuerzas o incluso contraten a un asesino. Si una estrategia no funcionaba, era útil utilizar otra. Si bien era cierto que las familias Baskerville y Castellane probablemente retrocederían por un momento, guardarían rencor. El tema podría potencialmente descartarse ya que pondría a las otras familias en una mala posición, lo único que temían los nobles más que la alta nobleza eran los malos rumores. Existía la posibilidad de que detuvieran sus avances e incluso se disculparan públicamente. Sin embargo, después de la reacción exagerada que presenció hoy, Roland no estaba seguro de si honrarían algo. Entiendo tu situación, pero no suena muy genuino cuando solo intentas distraerme, ¿pensaste que no me daría cuenta? Por un momento lo pensó, revelándose que podría hacer que todo esto terminara sin ningún derramamiento de sangre en el futuro. Si bien no vio a la familia Castellane disculpándose por este problema, era posible hacer las paces y formar algún tipo de contrato vinculante que salvaguardaría a su hermana. Ambas partes llegarían a algún tipo de acuerdo y dejarían las cosas en paz, pero no sería así ya que el romano superviviente había estado permaneciendo en un segundo plano. Mierda. Roland había logrado arrancarle el brazo a este hombre, pero todavía era un poseedor de clase de nivel 3. Con huesos y órganos internos mejorados, incluso sin un brazo todavía era posible moverse. Las personas en este nivel habían pasado de ser humanos normales a estar más cerca de los monstruos. Parece que deseas negociar con las espadas en alto. Román no respondió mientras usaba sus piernas para lanzarse en dirección a Roland. Su cuerpo era rápido pero sus movimientos carecían de delicadeza debido al brazo faltante. A pesar de esto, logró acortar la distancia entre ellos sorprendentemente rápido. Con la mano que le quedaba, empuñó su espada con intención asesina e intentó apuntar a su garganta expuesta. Sin embargo, Roland ya había visto este movimiento gracias al fantasma de Maná y antes de que el golpe pudiera conectarse, fue esquivado. Su oponente intentó recuperarse rápidamente pero ya era demasiado tarde. Su habilidad Overlord Smith todavía estaba vigente y le dio una clara ventaja sobre este caballero herido. Golpeó al hombre con su escudo para hacerle perder el equilibrio y luego siguió con un golpe rápido con el lado puntiagudo de su martillo. Aunque el hombre llevaba una armadura, aún pudo atravesarla. Luego, a través de esta abertura, inyectó directamente una gran cantidad de energía mágica en el cuerpo del hombre. A pesar de que era un poseedor de clase de nivel 3, su interior comenzó a estallar. Román convulsionó de agonía cuando sus entrañas se licuaron en un instante. Su cuerpo voló a lo lejos y aterrizó en un charco poco profundo lleno de agua de pantano. Allí empezó a sufrir espasmos antes de que su vida finalmente llegara a su fin. Elitaes había logrado levantarse del suelo pero le temblaban las piernas. Se encontró rodeado por un gran grupo de golems que habían logrado recuperarse. Todos apuntaban con sus ojos y cañones en su dirección. Espera, espera. ¿De verdad quieres iniciar una guerra que no puedes esperar ganar entre las familias? Piensa racionalmente. Oh, soy bastante racional. ¿Qué guerra? ¿Qué familias? Das por sentado que soy parte del patrimonio de Arden, pero ¿realmente lo soy? ¿Qué pruebas tienes? ¿Qué? Y si lo fuera, estaría bastante justificado en defender el honor de mi hermana, ¿no? Roland señaló al hombre con su martillo que ya brillaba. El gran grupo de golems hizo lo mismo mientras apuntaban al caballero herido.
Pronto una salva de rayos explotó desde todas direcciones, todos apuntando al caballero solitario en el medio. Mientras intentaba evadirlos, se vio incapaz de hacerlo debido al gran volumen. Sin embargo, no eran más que distracciones, siendo el martillo brillante el verdadero rayo de la muerte. No, por favor, perdóname, te juro guardar silencio sobre todo lo que pase. El hombre gritó de dolor cuando múltiples rayos de energía rebotaron en su cuerpo. Debido a su destreza de nivel 3, simplemente crearon heridas superficiales y dolor. Sin embargo, finalmente, un destello brillante acabó con él cuando el ataque giratorio de Roland conectó con la cavidad torácica del hombre y la atravesó. La mazmorra quedó en silencio una vez más, los únicos sonidos que resonaban en la caverna eran el crujido de la magia que se desvanecía y las gotas de agua distantes. Roland permaneció en medio de las secuelas de la batalla, su expresión bastante solemne. Los caballeros Cerberus que eran famosos en esta región yacían derrotados y sus cuerpos no tenían signos de vida. Después de respirar profundamente, Roland dejó que la tensión desapareciera de sus músculos. A pesar de esta victoria, no pudo librarse del sentimiento de inquietud. Las consecuencias de sus acciones podrían ser nefastas ya que los hombres aquí eran figuras importantes dentro del reino. Se notaría su desaparición y podrían aparecer muchos nuevos enemigos en el horizonte. Realmente no me dejaron otra opción aquí. Había otros caballeros dentro de la mazmorra y sabía que probablemente les sería imposible llegar a todos ellos. También era probable que otra unidad estuviera esperando en la superficie, esperando el informe de sus líderes. No había ninguna razón para perseguir a más personas, ni quería derramar más sangre ese día. Matar no le producía mucha alegría y sabía que todos simplemente seguían órdenes. También sabía que tenía que andar con cuidado de ahora en adelante. Los caballeros Baskerville eran una familia poderosa e influyente y su desaparición no pasaría desapercibida. La familia Castellane también probablemente buscaría venganza por la pérdida de sus caballeros. Afortunadamente, todos lo pensarían dos veces antes de volver a atacarlo después de este fiasco y probablemente renunciarían a cualquier intento futuro inmediato contra su vida. Estoy seguro de que al menos seré el enemigo público número 1 para ellos. Probablemente no les importará mucho Lucienne más allá de este punto ni saben realmente quién soy. Si bien su rostro era similar, no había pruebas reales de que fuera parte de la propiedad de Arden. La conversación aquí tampoco fue revelada a nadie todavía. Mientras guardara silencio sobre todo, nadie se daría cuenta. Los caballeros de Baskerville probablemente tampoco revelarían ninguna información, ya que los haría quedar mal. No pudieron derrotar a un mago rúnico solitario después de tenderle una emboscada en una mazmorra, algo que no les gustaría que se difundiera. Sin embargo, en ese momento su mente estaba deliberando sobre otra cosa. Si bien los tres caballeros fueron derrotados, hubo una cuarta persona involucrada, el profesor Dulfine. Ella había sido noqueada por él antes de desmantelar al trío, pero todavía estaba viva. Sus instintos le decían que tal vez matar a esta mujer sería una buena elección, ya que ella podría haber captado la conversación que podría exponer su verdadera identidad. A sus ojos, ella no era más que un matón a sueldo que intentó asesinarlo a él y a su hermana, no a alguien por quien le quitaría mucho el sueño. Si bien eliminarla podría parecer la opción lógica para atar cabos sueltos, también consideró las posibles consecuencias de tal acción. Matarla podría atraer atención no deseada del instituto u otras entidades poderosas a las que podría estar afiliada. Por otro lado, dejarla vivir también plantearía riesgos. ¿Le creerían los demás profesores del instituto? Era posible que una vez que despertara, el profesor Erna se abalanzara para ayudarla. No sabía en quién podía confiar realmente y si a ella se le permitía hablar con alguien, entonces tal vez toda la academia iría tras él, incluso antes de que pudiera mostrarles alguna grabación que lo absolviera de cualquier delito. Roland sopesó sus opciones cuidadosamente mientras uno de los golems devolvía su casco a su costado. Con la ayuda del hechizo de la mano del mago, el casco aparentemente flotó y descendió sobre su cabeza. Se había roto en algunos lugares, pero con la ayuda de su habilidad se reformó una vez más y rápidamente se magnetizó al resto de su armadura. Con su arsenal ahora completamente restaurado, deliberó más sobre este tema pero no pudo llegar a una decisión porque se dieron a conocer otros problemas. Joven, ¿qué tal si me lo dejas a mí? Una nueva voz sonó desde un lado, algo que no esperaba. A pesar de que había perdido su casco con el sistema de monitoreo principal dentro, sus sentidos estaban agudos. A menos que fuera algún tipo de asesino de nivel 3 o superior, probablemente habría notado algo.
Sus golems tenían algunas capacidades de detección, pero esta persona estaba justo allí, a solo unos metros de la posición en la que se encontraba ahora. ¿Quién eres? Rápidamente se volvió en dirección a esta voz para ver un fenómeno peculiar. Al principio parecía una persona, pero algo no estaba bien, en realidad no estaban allí, era una especie de ilusión o cuerpo mágico. La figura ante Roland parecía ser una manifestación de maná, pero era algo diferente. Su habilidad de Yes of Mana todavía estaba activa y le estaba dando información contradictoria. Espera, ¿es esto energía espiritual, no maná? Parece un fantasma de maná, ¿podría serlo esta persona? Finalmente se dio cuenta, esta persona no era una ilusión ni un holograma, era un espectro. Roland recordó la descripción que Arión le había dado del espiritista del instituto y esta anciana cumplía los requisitos. No era muy alta y estaba encorvada hacia adelante mientras sostenía un bastón en su mano derecha. Su nariz era algo grande y alargada. Su rostro tenía varias verrugas grandes y también llevaba un sombrero grande que la hacía parecer una bruja malvada de viejas fábulas. Así es como lo describió Arión, pensé que estaba exagerando con la descripción. Qué grosero, ¿no deberías presentarte primero, joven? Mis disculpas. Soy el profesor asistente Wayland del instituto. Mencionó su nombre oculto actual, pero no estaba seguro de cuánto había oído esta persona sobre sus conversaciones con el ya fallecido Elitaes. Considerando que estaba hablando con un espiritista que podía hablar con los muertos, esto era problemático. ¿Su secreto ya estaba expuesto o lo sería poco después? ¿Oh, eres ese nuevo compañero del instituto? ¿Qué te trae por aquí? ¿Las clases de avance? Oh, claro, estaba eso. Parecía que la espiritista, a pesar de su extraña apariencia, no se mostró inmediatamente hostil hacia él. Sin embargo, bajar la guardia no era una opción. Ella claramente salió de su escondite para evitar que él enviara a Ulfine al más allá. Parecía que quería proteger a esta mujer que le había hecho daño. Debo decir que hiciste un gran desastre dentro de la mazmorra. Comentó la anciana mientras miraba a su alrededor, los cuerpos de sus tres enemigos aún estaban allí y la sangre estaba bastante fresca. Solo me estaba defendiendo, ellos iniciaron el ataque y no tuve otra opción. Oh, no te preocupes joven, no te estoy juzgando, pero la próxima vez intenta mantener el volumen bajo, es difícil concentrarse mientras los espíritus están tan desordenados. Seguro. No estaba seguro de qué pensar de esta anciana, parecía imperturbable por las circunstancias que llevaron a la muerte de estos hombres. ¿Cuáles son sus intenciones, profesor Fortuna, supongo? Supongo que entonces no necesito presentarme. ¿Mis intenciones? Bueno, ¿no es obvio? Estoy aquí para garantizar que se haga justicia, jovencito. Pero no parecía que necesitaras ayuda, así que simplemente esperé. ¿Esperaste y se hizo justicia? Si puedo preguntar, ¿cuáles son sus intenciones con el profesor Ulfine? El profesor Fortuna dejó escapar una carcajada que resonó inquietantemente en la cavernosa mazmorra. Oh, ¿mis intenciones con la querida Ulfine? No te preocupes joven, ella no molestará a nadie en el corto plazo. Roland no pudo evitar sospechar del viejo espiritista. La señora le estaba poniendo la piel de gallina por alguna razón y sentía que era bastante peligrosa. Mientras hablaban, una gran cantidad de monstruos espectrales de fuego fatuo aparecieron alrededor del área. Su número era bastante grande, pero eso no fue todo. El avatar espectral de esta mujer también era algo extraordinario, las fluctuaciones mágicas que emitía eran tremendas. No era difícil para un mago medir la fuerza de su oponente a través de los hechizos que estaba usando la otra parte. Esta persona a la que se enfrentaba ahora no era simple y potencialmente tenía más maná que él. Teniendo en cuenta que el instituto la dejó vivir en el calabozo e incluso le permitió ignorar las reuniones, probablemente la convirtió en una existencia especial. Ella era tal vez alguien bastante poderosa, tal vez incluso alguien contra quien él no podría enfrentarse. Capítulo 443, Cabaña de Brujas. Mientras Roland permanecía allí, frente a la enigmática profesora Fortuna y, más precisamente, a sus extrañas manifestaciones espectrales, no podía evitar la sensación de inquietud. Su presencia aquí era bastante inquietante y ni siquiera podía medir su fuerza correctamente ya que no era más que un fantasma conjurado hecho de energía espiritual. Profesor Fortuna, si tiene la intención de intervenir, ¿puedo preguntarle sobre su interés en este asunto? Planteó su pregunta mientras los fuegos fatuos alrededor del área aumentaban en número. Roland no estaba seguro de qué pensar sobre la participación de esta anciana.
Si ella presenció toda la pelea desde una distancia segura, era probable que viera su rostro y conociera su verdadera identidad. Se desconocía qué haría ella con este conocimiento, pero no estaba seguro de poder detenerla si decidía filtrarlo. ¿Quieres saber mi razonamiento, jovencito? ¿Qué tal si cambiamos nuestra ubicación? Este no es realmente el mejor lugar para charlar, ¿te acompañarías a tomar un té? Un poco de té, profesor. Así es, estoy seguro de que disfrutarás mi cerveza especial, jovencito. Fue toda una sorpresa que lo invitaran a ir a su morada. Roland sabía que el espiritista del instituto vivía en el calabozo, así que esta era una oportunidad de conseguir lo que había venido a buscar. Su objetivo principal era conocer a esta mujer y analizar sus hechizos para ayudarlo con su proyecto de miembro rúnico fantasma. Mientras observaba las extrañas energías, ya estaba haciendo grabaciones para uso futuro. La profesora Fortuna no era una figura común y corriente y Arión ya le había informado sobre ella. Considerar que la dejaron sola para vivir en esta mazmorra la hacía única y no estaba seguro de poder rechazar su solicitud. Las energías mágicas a su alrededor estaban empezando a acumularse, pero afortunadamente su objetivo no era él sino el profesor Ulfine a quien noqueó. Los fuegos fatuos que se habían intensificado en el área se reunieron alrededor de su cuerpo y comenzaron a levantarla. Parecía como si estuviera flotando en una nube hecha de energía espiritual que pulsaba de vez en cuando. Estaba claro que esta mujer no tenía en cuenta su opinión en este asunto y matar a Ulfine para atar este cabo suelto probablemente sería imposible. Sin embargo, por alguna razón, sentía que ella no filtraría ninguna información incriminatoria. ¿Cerveza especial? Aceptaré la oferta entonces. Maravilloso. Por favor sígueme entonces, no tomará mucho tiempo. Si bien Roland realmente no quería seguir a esta anciana a su guarida, necesitaba ver qué haría con Ulfine. Considerando su reputación, probablemente era seguro, pero si no, escapar probablemente siempre sería una opción. Arión no le habría mentido y ella no era conocida por ser abiertamente hostil con otros miembros del instituto. Así, después de considerar sus opciones y la posibilidad de lograr un gran avance con su investigación, decidió ir con ella. Con un movimiento de cabeza, Roland siguió a la profesora Fortuna mientras ella guiaba el camino hacia las profundidades de la mazmorra. Los fuegos fatuos flotaban a su alrededor, proyectando una luz espeluznante que bailaba a lo largo del agua del pantano y los árboles. Roland permaneció alerta, con sus sentidos en alerta máxima, pero el viejo espiritista parecía indiferente, como si simplemente estuvieran dando un paseo tranquilo. Mientras caminaban, Roland no pudo evitar notar la extraña niebla que se acumulaba a su alrededor. Los había abarcado completamente e hizo imposible ver algo más allá de unos pocos metros. Solo gracias a su dispositivo de mapeo mejorado pudo realizar un seguimiento de su posición, que sus golems que estaban afuera estaban siguiendo. Sin embargo, en solo un segundo sucedió algo que confundió todo su mapa. ¿Cambio dimensional? Oh, eres un joven bastante perspicaz, el instituto debe estar contento de que un joven así sea uno de sus profesores. La anciana se rió entre dientes mientras él soltaba la frase en voz alta. Se había producido un cambio dimensional, lo que significaba que había atravesado algo similar a una puerta de teletransportación. Después de pasar por el instituto que estaba lleno de magia dimensional, se volvió bastante sensible a los cambios. También había incluido sensores en su armadura para detectar tales magias. Esa fue una magia de alto nivel, solo la noté una vez que la pasé, debería tener mucho cuidado aquí. Todo tipo de señales de alerta se encendieron en su cabeza, pero necesitaba continuar. Ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás, más aún ahora que se encontraba sin los golems que habían quedado en el primer piso de esta mazmorra de rango B. La señal no llega, o hay una barrera mágica alrededor de este lugar o estoy muy bajo tierra. Estaba seguro de que lo habían llevado a uno de los niveles inferiores del calabozo donde estaba la casa del profesor Fortuna. En el momento en que lo vio, le recordó aún más las viejas fábulas de su mundo original. Esta mujer ya parecía una especie de bruja malvada, pero su casa también cumplía los requisitos. Todavía estaban dentro de un pantano y ante él había algo que parecía bastante interesante. Ella no va a tirarme al horno y tratar de comerme, ¿verdad? Mientras tenía algunos pensamientos intrusivos, miró la cabaña que estaba encaramada en una pequeña isla en medio de un pantano turbio. Estaba rodeado por una gran cantidad de enredaderas y árboles retorcidos. Exudaba una extraña aura de magia antigua y tenía varios símbolos grabados en las paredes de madera.
Muchos orbes brillantes flotaban alrededor del agua y podía ver algunas apariciones extrañas en las profundidades. Aquí estamos, jovencito. Bienvenido a mi humilde morada. Ah, sí, ciertamente parece acogedor. Roland dudó por un momento antes de subir al desvencijado puente de madera que conducía a la entrada. Su armadura no era la más liviana, por lo que la madera crujió bajo su peso y contribuyó más a la atmósfera espeluznante. Mientras se acercaba a la cabaña no podía quitarse la sensación de que se estaba poniendo en peligro, pero, al mismo tiempo, ya era demasiado tarde para retirarse. Solo podía endurecer sus nervios y tratar de no ofender a esta mujer parecida a una bruja. La profesora Fortuna parecía completamente tranquila cuando abrió la puerta y le hizo una seña para que entrara. Roland lo siguió con sus sentidos en alerta máxima y listo para cualquier señal de peligro. El interior de la cabaña estaba débilmente iluminado por velas parpadeantes que proyectaban sombras sobre las paredes de madera. Por favor, ponte cómoda y tendré ese té listo en poco tiempo, dijo el profesor Fortuna, señalando una silla de madera junto a una mesa pequeña. Roland asintió con cautela, pero antes de tomar asiento miró al segundo invitado, el profesor Dulfine. Todavía estaba siendo transportada por el grupo de orbes brillantes y conducida a lo que parecía ser el sótano de esta cabaña parecida a una bruja. ¿Qué vas a hacer con ella? No te preocupes, jovencito. Ella será tratada de acuerdo con las reglas del instituto y no te preocupes, tu pequeño secreto estará a salvo conmigo. La aparición de la anciana se rió un poco antes de desaparecer de la vista. Roland se mostró escéptico ante toda la situación, pero por el momento la mujer no había mostrado ninguna animosidad hacia él. Era mejor seguir siendo un buen invitado y preguntar sobre su investigación, el único problema era sacar el tema a colación. No estaba realmente seguro de por qué ella lo invitó aquí en primer lugar, lo que lo puso un poco nervioso. Una vez que la versión espiritual de la bruja desapareció, lo dejaron solo dentro de esta extraña cabaña. Para no forzar demasiado su suerte, decidió simplemente sentarse en la silla que le presentaron y esperar. El interior poco iluminado de la cabaña, junto con la extraña atmósfera del pantano exterior, le hicieron querer irse. Pasaron los minutos y pudo escuchar algunos extraños crujidos de madera debajo de él, probablemente donde habían llevado a Ulfine. Su destino era algo que le interesaba, pero la mujer ya le aseguró que se ocuparían de ella. Finalmente, el sonido de pasos rompió el silencio cuando la profesora Fortuna regresó ahora en su verdadera forma corporal. Llevaba una bandeja con una tetera humeante y un par de tazas que flotaban a su alrededor. Mis disculpas, estos viejos huesos no se mueven tan bien como antes. La mujer parecía casi idéntica a la forma espectral que se presentaba. Su piel estaba arrugada y desgastada, pero sus ojos brillaban con una aguda inteligencia y su sonrisa tenía un toque de picardía. Roland no pudo evitar sentir una sensación de inquietud en su presencia, pero se mantuvo sereno mientras intentaba pensar en una manera de pedirle algunas ideas sobre la magia espiritual. No hay necesidad de disculparse, profesor Fortuna. Gracias por el té. Roland respondió cortésmente, tratando de mantener una conducta respetuosa a pesar de sus reservas. La anciana sirvió el té en las tazas y le entregó una a Roland antes de sentarse frente a él. Instantáneamente, activó su casco para hacer un análisis químico y mágico del brebaje. Si bien su sistema no era perfecto, era capaz de identificar compuestos que podrían causar daño a su cuerpo. Afortunadamente, esta bebida no parecía ser más que té verde normal, así que decidió tomar un sorbo. Entonces, joven, ¿deseas que te ayude con tu investigación? Eso es correcto, pero ¿cómo? Antes de que Roland pudiera terminar su pregunta, el profesor Fortuna se rió suavemente, interrumpiéndolo. Mi querido muchacho, soy un espiritista del más alto nivel. Veo y entiendo mucho más de lo que te imaginas, pero en este caso, tuve algo de ayuda. Quizás recuerdas el libro que te prestó nuestra directora. ¿Este libro? ¿Sí? Yo fui quien lo escribió. La directora del instituto, Yavena Arbandus, le había regalado el libro a Roland. El libro era bastante antiguo, pero esta mujer también, parecía que ella era la autora. A veces, los libros podían tener hechizos de seguimiento que informaban a los autores de su ubicación. Quizás este era el caso y cuando él comenzó su investigación sobre el maná espiritual, ella había sido informada al respecto. Ah, ya veo, entonces escribiste ese libro. Fue bastante revelador, debo decir. Respondió Roland, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero, de hecho, me alegra que lo hayas encontrado útil.
Pero parece que tienes preguntas más allá de lo que el libro podría ofrecer, sin embargo, antes de seguir ese camino, ¿podrías responder una de mis preguntas? Los ojos de la anciana brillaron con curiosidad mientras se inclinaba hacia adelante y comenzaba a realizar algún tipo de habilidad mágica. Se dio cuenta de que ella estaba enfocando su maná en sus ojos y realizando algún tipo de encantamiento de identificación. Era diferente a una habilidad de análisis normal y estaba llena de ese maná espiritual único que estaba tratando de investigar. ¿Una pregunta? Por supuesto, siempre y cuando sea algo que pueda responder. Roland respondió mientras intentaba mantener su tono lo más educado posible. No quería revelar ninguna información personal, pero parecía que esta anciana tenía algo completamente diferente en mente. Después de recostarse en su silla, planteó su pregunta. Joven, dime, ¿cómo llegaste a tener un alma así? ¿Cómo es que está privado de las bendiciones de este mundo? ¿No eres de este mundo? Esto no era algo que esperaba, la pregunta lo tomó por sorpresa. No tenía idea de lo que ella quería decir con la bendición del mundo, pero de alguna manera podía decir lo que estaba insinuando. ¿La bendición del mundo? No estoy seguro de entender al profesor. Por el momento decidió fingir ignorancia ya que no estaba seguro de hacia dónde iba esto. Parecía que algo en su alma indicaba que no era una persona de este mundo. Si bien esto era obviamente cierto, no esperaba que nadie pudiera ver su origen. Había sido transportado a este mundo por medios extraños y puesto en el cuerpo de un Roland Arden muerto. Si fuera expuesto como algún tipo de espectro que poseía su cuerpo, esto bien podría ser un presagio de su fin. ¿No lo haces? Bueno, eso no es sorprendente, no muchos magos practican el espiritismo ni están interesados en nada más que unir las almas a su voluntad. Déjame explicarte entonces. La anciana parecía bastante alegre pero no estaba seguro de cuáles eran sus intenciones. La cantidad de maná impregnaba las paredes de esta extraña cabaña y podía sentir que se avecinaba otro cambio. Ante él, el espacio comenzó a desaparecer y fue reemplazado por un vacío negro que comenzó a llenarse con lo que parecían ser estrellas. Eso es. Sí, este es el vacío que rodea todo nuestro mundo. Está lleno de muchos cuerpos celestes. Pronto se mostró el planeta que habitaba y era una representación bastante detallada del mismo. Incluso podía ver con bastante claridad el continente en el que residía este reino. Sin embargo, este no pareció ser el punto central de la presentación ya que el planeta comenzó a encogerse. No muchos lo saben, pero nuestro mundo está protegido por los dioses y los espíritus, nada puede entrar sin su conocimiento. Algo parecido a un campo de fuerza pareció rodear su globo junto con la luna que lo rodeaba y se alejó aún más para engullir al sol. Abarcaba todo el sistema solar junto con varios otros planetas que formaban parte de él. En este punto, esto no era nada que él no supiera ya que todos estos eran hechos documentados en guiones. Sin embargo, la extraña barrera era el punto focal y no estaba seguro de para qué servía. Nuestro reino no es el único, también hay otros como el reino espiritual o el vacío demoníaco, pero estoy seguro de que eres consciente de esto. Sí, todos los niños conocen las leyendas de cómo se creó el mundo y cómo los dioses separaron nuestros reinos. ¡Qué maravilloso! Pero ¿sabías que cada vez que nace una nueva alma, recibe la bendición del árbol espiritual? ¿Una bendición? No, no creo que tal evento haya sido mencionado alguna vez en los textos o leyendas. En este mundo, había múltiples deidades como Solaria e incluso dioses malvados como el del culto abisal. Después de la muerte, se decía que una persona sería enviada al cielo en representación del dios que adoraba. Dependiendo del dios difería y si existía un no creyente, se decía que se reencarnaba en otro ser y se borraban sus recuerdos anteriores. Roland no estaba seguro de si encajaba en alguna de las categorías ya que era una persona de un mundo diferente y parecía que esta mujer estaba tratando de dar a entender esto. Cada una de nuestras almas recibe la bendición del árbol espiritual, que nos impregna a cada uno de un color único. Cada persona viva con alma posee una, o al menos debería parece que a tu alma le falta la bendición, bastante intrigante. Sí, bastante, pero realmente no tengo una respuesta para esa pregunta, esta es la primera vez que escucho algo así. La anciana hizo una pausa, su mirada pegada a la forma de Roland como si estuviera tratando de descifrar algo. Roland no estaba dispuesto a informarle sobre sus verdaderos orígenes y no estaba seguro de si alguien realmente le creería. Tampoco había forma de saber qué pasaría si la verdad saliera a la luz, lo verían como una especie de anomalía y lo estudiarían en un laboratorio. O tal vez visto como un demonio al que había que matar. Eso fue mentira, ¿no?
Lo sabes. De repente, la luz de las velas brilló en el rostro de la anciana, que se volvió más cobarde. Las sombras parecieron acentuar su repentino cambio de comportamiento, haciendo que sus rasgos parecieran más demoníacos. Roland sintió un escalofrío recorrer su espalda, algo andaba mal aquí y tal vez había cometido un error al venir aquí. De repente, al intentar levantarse se sintió incapaz, era como si le pesaran unas cuantas toneladas. Me temo que no sé de qué está hablando, profesor. Quizás sea mejor si posponemos esta conversación. Oh, pero mi querido muchacho, creo que podríamos charlar un poco más. ¿Qué secretos escondes? La voz de la mujer se volvió más autoritaria, era como si la personalidad de la dulce abuela fuera solo una fachada, escondiendo algo mucho más oscuro debajo. Roland se dio cuenta de que estaba en una situación precaria, atrapado en esta extraña cabaña con un poderoso espiritista que parecía estar un nivel por encima de él. Su maná estaba suprimiendo el de él, hasta tal punto que ni siquiera podía moverse de esta silla de madera. Sin embargo, justo cuando todo parecía haber salido mal, ocurrió algo extraño. Una neblina verdosa de energía lo rodeó y, de repente, se encontró rodeado por una masa de extrañas enredaderas que aparentemente lo protegían. Capítulo 444, Ayuda inesperada. Las enredaderas se retorcían y retorcían alrededor de Roland, formando una barrera protectora entre él y el profesor Fortuna. Parecían emanar una energía tranquilizadora, contrarrestando la fuerza opresiva que lo había estado agobiando momentos antes. Roland miró a su alrededor con asombro, sin estar seguro de dónde venían estas enredaderas o cómo lo ayudaban. Afortunadamente, pronto se formó una pequeña figura dentro de estas enredaderas y comenzó a hablar. Vieja bruja, ¿qué crees que estás tratando de hacer? Por supuesto, tenías que ser tú, fósil antiguo. Vieja bruja. ¿Un fósil antiguo? Al instante quedó claro que estas personas se conocían y tenían algo de historia. La dama espiritista no estaba contenta con la apariencia de las enredaderas y estaba mirando fijamente a la pequeña figura que estaba hablando. Los rasgos faciales no estaban del todo bien, pero pudo reconocer que esta persona era la directora del instituto, Yavena Albandus. No estaba seguro de cómo y por qué ella decidió ayudarlo, pero aún así estaba agradecido. El poder parecía estar regresando a sus extremidades y ahora incluso podía usar su maná. Solo estaba teniendo una charla amistosa con nuestro joven profesor aquí, no hay razón para ser grosero e interrumpir. La profesora Fortuna se reclinó en su silla mientras intentaba actuar como si no hubiera desactivado todo el cuerpo de Roland. Parecía que estaba a punto de realizar algunos experimentos extraños para ver cómo su alma terminaba en el estado en que estaba. ¿Charla amistosa, dices? Me parece que estaba a punto de hacerle algo bastante desagradable a nuestro joven colega. Yavena replicó con voz severa mientras Roland permanecía en silencio. No estaba seguro de cómo intervenir en esta conversación entre dos poseedores de clase de nivel 4 aparentemente poderosos. Desde su perspectiva, era bastante difícil para un nivel 3 simplemente desactivarlo incluso si estaban cerca de ascender más. Su maná era como el de un niño pequeño en comparación con estos dos, y la atmósfera estaba cada vez más cargada de energía mágica. ¿Es así como le pagas a una vieja amiga, Yavena? ¿Interfiriendo en asuntos que no te conciernen? Fortuna escupió sus palabras con ira mientras toda la cabaña comenzaba a temblar. Los fuegos fatuos comenzaron a ponerse rojos y a moverse caóticamente. Parecía que estaban reaccionando a los cambios de humor de su amo. Roland podía sentir las energías mágicas crepitando a su alrededor mientras los dos poderosos magos se enfrentaban. Sin embargo, estaba claro que la bruja Fortuna tenía la ventaja ya que esta era su guarida en la que estaban y no en el instituto. No estoy aquí para discutir contigo, Fortuna, y si continúas, entonces me veré obligado a intervenir directamente. Yavena probablemente sentía que su poder estaba flaqueando pero no cedió. Las enredaderas alrededor de Roland comenzaron a moverse para crear una estructura extraña. Comenzaron a formar algo en forma de óvalo con una superficie mágica en su interior. Roland podía sentir qué tipo de magia estaba tomando forma allí y era idéntica a la puerta del portal que había visto en una de las torres mágicas. Mientras las enredaderas continuaban entrelazándose para formar la estructura similar a un portal, el profesor Fortuna comenzó a vacilar. Su expresión, arrugada por la animosidad, comenzó a mostrar signos de suavizarse. Al principio, parecía que los dos estaban en pie de igualdad, pero en el momento en que Yavena expresó su voluntad de venir aquí directamente, la atmósfera en la habitación cambió. Los orbes rojos del alma volvieron a su forma anterior y, finalmente, la cabaña también dejó de temblar.
Ahora, mi querido amigo, no hagas nada apresurado. El tono de la profesora Fortuna había pasado de la agresión a uno de precaución, sus ojos se movían entre Roland y el portal que se formaba ante ellos. Era evidente que había sopesado sus opciones y había llegado a la conclusión de que no sería prudente que la directora llegara aquí en persona. ¿Has recobrado el sentido, Fortuna? ¿O debo hacerte una visita para refrescarte la memoria sobre quién te permitió existir en ese humilde pantano tuyo? Si bien Roland no estaba seguro de la historia de estos dos poderosos magos, estaba claro que la directora tenía más poder. Teniendo en cuenta el estatus de Fortuna como poseedora de una clase de nivel 4, parecía plausible que disfrutara de ciertos privilegios dentro del instituto. También explicaría por qué no fue reprendida incluso cuando no asistía a las reuniones de la facultad ni parecía dar ninguna clase tampoco. Permaneció sentado y en silencio mientras la situación se resolvía sola. Le sería posible activar su armadura ahora e intentar escapar, pero aún necesitaba algo de esta anciana. Si bien había estado escaneando constantemente esta área en busca de energía espiritual, sería mejor si tuviera algunas muestras que pudiera examinar durante un tiempo más prolongado. Finalmente, el portal se materializó y cobró vida. Dentro de él, podía ver a la mujer que había conocido anteriormente. Aunque no estaba segura del mecanismo, parecía que durante su visita a la torre de la directora, ella de alguna manera lo había marcado. Quizás alguna materia vegetal del tamaño de hongos deportivos había llegado a su armadura y permaneció inactiva. A través de ellos, pudo controlar las plantas en esta cabaña y luego creó el portal. Fue una hazaña mágica más allá de su comprensión actual. Sí, ha dejado claro su punto, querida directora, no se preocupe, trataré a su precioso miembro de la facultad con respeto. El portal permaneció en su lugar mientras Fortuna se movía. Claramente estaba entrando en pánico en este punto y torpedeando sus palabras. La mujer al otro lado del portal observó con expresión severa, no convencida por el repentino cambio de comportamiento de Fortuna. Lo sé, este buen joven había venido aquí para investigar los espíritus, ¿qué tal? Después de pensar por un momento, Fortuna conjuró un hechizo para ordenar a uno de los orbes espirituales que volara hacia la mesa. Junto con él hubo un gran destello en el que se metió el orbe del alma. Esto no fue todo, ya que sobrevolaron varios otros libros y textos antiguos sobre el tema que Roland estaba investigando. ¿Qué tal esto, muchacho? Debería ser suficiente, ¿verdad? Era como si la anciana ahora le estuviera suplicando. Roland permaneció en silencio por un momento mientras miraba los objetos sobre la mesa. Había mucho material de investigación allí y junto con él un fuego fatuo en un instante. Con todo esto, estaba seguro de que podría dar un gran salto en su investigación para analizar la relación entre el alma y el maná. Realmente no había más que ella pudiera ofrecerle y era mejor salir de aquí antes de que estos dos poderosos magos cambiaran de opinión. Sí, esto será suficiente, profesor Fortuna. Ver. ¿El joven cree que es suficiente? Ahora puedes dejarme en paz. La anciana estaba bastante molesta con esta situación, pero también se había resignado a su destino. La tensión dentro de esta cabaña de madera comenzaba a disiparse. El portal a través del cual la directora se asomaba comenzó a temblar y probablemente se cerraría pronto. Yavena Arvandus observó el intercambio con una mirada escrutadora, pero parecía satisfecha con el resultado. Me alegra que hayamos podido aclarar este asunto y espero que asistas a la próxima reunión en el instituto, necesitamos hablar de algunas cosas, ¿entendido? ¿Quieres que asista a ese aburrido? Fortuna frunció el ceño y volvió a ser como antes, pero rápidamente reanudó su acto dócil en el momento en que vio al líder del instituto frunciendo el ceño a través del portal. Sí, por supuesto, seguro que estaré allí. No es un problema en absoluto. Bien, me alegra que hayamos podido resolver este problema. Ahora me iré. Pero recuerde, Fortuna, estaré vigilándola y, en cuanto a usted, profesor asistente Wayland, venga a mi oficina cuando regrese. Ah, sí, por supuesto, directora. Esta orden no lo sorprendió tanto ya que estaba seguro de que la directora quería saber qué sucedió en el área del pantano. También era algo que tal vez podría mantenerlo a salvo nuevamente, ya que Fortuna necesitaba dejarlo estar si alguna vez quería llegar a la torre de Yavena. Con esa advertencia, la directora se retiró del portal y este se disipó poco después. La materia vegetal de madera a partir de la cual fue creado se marchitó y se convirtió en cáscaras secas de lo que era antes. Ahora se quedó solo con la mujer que intentó utilizarlo como rata de laboratorio. Después de mirarla, pudo oírla aclararse la garganta con torpeza.
Entonces, jovencito, parece que hemos llegado al final de nuestra pequeña aventura, probablemente sería mejor que te fueras ahora. Yo también lo creo. Después de levantarse lentamente sin hacer ningún movimiento brusco, tomó el material de investigación por el que había venido aquí. La anciana levantó una ceja mientras deslizaba los objetos en su armadura donde escondía un compartimento espacial. Sin embargo, justo antes de irse, la mujer lo dejó con algunas palabras. No sé qué escondes, joven, pero tu alma es ciertamente extraordinaria y no es solo el color, hay algo debajo de ella. ¿Debajo de ello? De hecho, si lo deseas, podrías quedarte aquí y llegar al fondo de este tema tan interesante. No creo que debería regresar y hacer un informe a la directora. La anciana tenía un brillo extraño en sus ojos mientras continuaba mencionando su alma. Probablemente ella no estaba dispuesta a seguir insistiendo sin su consentimiento, pero él siempre podía quedarse aquí y hacer que ella lo hiciera voluntariamente. Roland sabía que era un habitante de otro mundo y preferiría mantenerlo en secreto. Existía la posibilidad de que se convirtiera en una especie de rata de laboratorio si esta verdad saliera a la luz. ¿Está seguro? Bueno, puedes volver aquí si cambias de opinión. Lo tendré en mente. Así terminó finalmente su extraño viaje para conseguir más material de investigación para la prótesis rúnica. Una vez que se encontró fuera de la cabaña de las brujas, todo comenzó a desvanecerse en la niebla. Después de caminar durante unos minutos, recuperó la conexión con sus golems que rápidamente se reunieron a su alrededor. Los cuerpos de los 3 caballeros que derrotó habían comenzado a ser absorbidos por el pantano, lo que le impediría recuperar su equipo. Bueno, eso pasó. La batalla había terminado y logró subir de nivel varias veces ya que sus 3 enemigos estaban muchos niveles por encima del suyo. Si bien no fue tanto como lo que había recibido al luchar contra el horror de pseudo nivel 4 en su casa, fue suficiente para hacerlo progresar rápidamente. Nombre: Roland Ardenales y 196. Clases: T3 Runesmith Overlord L21 primario. T2 Señor Herrero de Runas L50 terciario. T2 Ingeniero Rúnico L50 secundario. Mago T1 L25X. T1 Escriba de Maná Rúnico L25X. T1 Herrero Rúnico L25X. HP 41278, 462, 78. MP 72127, 892, 75. SP 62524, 635, 44. Fuerza 308. Agilidad 252. Destreza 343. Vitalidad 322. Resistencia 355. Inteligencia 406. Fuerza de voluntad 392. Carisma 21. Suerte 12. Además de los pocos niveles y el aumento de estadísticas, logró adquirir una nueva habilidad pasiva. Resiliencia de Overlords habilidad pasiva. Aumenta la resistencia a casi todas las formas de ataques mentales y reduce la fuerza de voluntad necesaria para resistirlos. Fue una buena adición a sus pasivos y parecía ayudar en situaciones estresantes. Parecía ser una habilidad que lo abarcaba todo y aumentaba su resistencia a cualquier cosa que atacara su mente. Esto probablemente incluía ataques mágicos, así como otros a través de otras habilidades o brebajes. Quizás si hubiera tenido esta habilidad antes de entrar a la cabaña, podría haber resistido la extraña parálisis que sufrió. Interesante, pero ahora que... La gravedad de la situación por la que había pasado comenzó a hacerse presente. Acababa de destruir todo un pelotón de caballeros y 3 enemigos de nivel Knight Commander. Sus cuerpos se estaban hundiendo en el pantano y pronto serían borrados. Sin embargo, no se engañó pensando que este evento no alcanzaría a otros. Algunos caballeros habían escapado durante la persecución y otros probablemente estaban apostados en la superficie. Una vez que saliera del calabozo, estarían allí para confirmar que todavía estaba vivo. No hay manera de que esos bastardos de Baskerville no sepan que yo hice todo aquí. Roland empezó a pensar. ¿Había alguna manera de cambiar el resultado a su favor? Quizás podría afirmar que el supuesto espiritualista de nivel 4 acudió en su ayuda y se hizo cargo del trío. Sin embargo, ya había dado a conocer su tecnología de grabación y mostraba claramente que él había sido quien cometió el asesinato. Si alguna vez se produjera un enfrentamiento en la corte noble, no tendría forma de escapar de la situación. Para empeorar las cosas, el profesor Ulfine era uno de ellos y desconocía su destino. No sabía qué le haría fortuna a Ulfine y no estaba en condiciones de pedírselo a la anciana. A lo sumo, podría acudir a la directora para preguntarle sobre el destino de la mujer.
Si por alguna razón la dejaban ir, entonces no sería extraño que informara a los Baskerville que la contrataron. Ahora estaba entre la espada y la pared. Ya se había dado un golpe a su vida y no tenía motivos para creer que esas personas se detendrían. Probablemente sería investigado a fondo por sus nuevos enemigos, que incluso podrían terminar en Albrook. Su identidad estaba en verdadero peligro ahora que había dado a conocer su poder. Luego, para empeorar aún más las cosas, estaba su hermana pequeña que estaba en medio de todo este lío. Las cosas se están yendo de las manos, ¿qué debo hacer? Por el momento creía que estaría a salvo durante algún tiempo. No era plausible que los caballeros de Baskerville fueran directamente tras él después de fracasar tan miserablemente. Lo mismo podría decirse de su hermana. Podría utilizar este tiempo para prepararse para lo peor, pero ¿qué podría hacer? Las únicas personas en las que podía pensar eran Arion, Thorne y quizás la directora. Si pudiera obtener más ayuda de ellos, entonces tal vez podrían cuidar de Lucienne en su ausencia. Ahora que tenía todo este material de investigación, podía intentar hacer un prototipo de prótesis, la verdadera razón por la que estaba aquí. Una vez de regreso en Albrook, estaría prácticamente a salvo ya que ni siquiera la casa Castellane se atrevería a enviar asesinos al territorio de Valerian. El único cabo suelto sería su hermana y lo que pasaría cuando él ya no estuviera. Lo primero y más importante era comprobar cómo estaba su hermana Lucienne. A pesar del caos que lo rodeaba, el bienestar de ella seguía siendo su máxima prioridad. El profesor Erna se fue con todos los demás estudiantes para dejarle analizar la anomalía. Se preguntó cómo debería explicarle este asunto al hombre a quien probablemente de la UDER le había encargado que lo observara. Por lo que él sabía, todos estaban involucrados. Ella podría estar en peligro, necesito regresar. Tener restos de los caballeros en sus bolsas espaciales probablemente haría que las cosas fueran más difíciles de explicar, por lo que decidió dejar el equipo no devorado en paz. No era nada que él mismo no pudiera recrear, así que no valía la pena. Sus cuerpos pronto desaparecerían de aquí sin dejar rastro, así que no importaba mucho. Anteriormente había recuperado su propio escudo dimensional del área del pantano y rápidamente ordenó a sus golems que regresaran a él. Después de unos 5 minutos, estaba listo para irse. Solo podía esperar que su hermana estuviera realmente a salvo y que Ernas no fuera otro mercenario de los Castellane. Así, con paso acelerado, se abrió paso a través del pantano que sorprendentemente estaba desprovisto de aventureros. Cuando llegó a las escaleras que subían, su mente estaba llena de múltiples contramedidas. El encuentro estaba fresco en su mente y no se había recuperado completamente del choque con los 3 enemigos de la clase Knight Commander. Su armadura también había sido dañada y las runas en ella se habían deteriorado ligeramente. Si otro enemigo del mismo calibre estuviera esperando en la superficie, entonces tendría mucho trabajo por delante. Capítulo 445, Surf's Up. Después de respirar profundamente, Roland subió las escaleras con cautela, con los sentidos aguzados y los ojos pegados a su minimapa. Cada paso era un movimiento planificado y se estaba preparando para la resistencia una vez que llegara al siguiente destino. El camino que salía de esta mazmorra carecía de signos de vida. Estaba claro que todos los aventureros habían huido debido al consiguiente enfrentamiento entre él y el trío de caballeros. Roland temía que el enfrentamiento no hubiera concluido del todo. Una vez que llegara fuera de la mazmorra, otro asalto podría ser inminente. Un nutrido grupo de caballeros y aventureros podría haberlo estado esperando, con la orden de poner fin a la misión en la que Cerberus había fracasado. Sin embargo, a medida que se acercaba a la salida, una oleada de alivio lo invadió. Para su sorpresa, los puntos en su mapa mostraban una imagen diferente. ¿Esos no parecen soldados, huyeron? ¿O contrataron más aventureros? Una vez que estuvo cerca de la salida, notó muchos puntos en su minimapa. Le recordó el viejo incidente del Lich, cuando la mazmorra fue evacuada y dejó a muchos aventureros permaneciendo afuera de la entrada. A pesar de la abundancia de puntos, pertenecían a individuos más débiles, muchos de los cuales eran meros poseedores de clase de nivel 1, algo de lo que nunca se preocuparía. Esperaba algo así como un ataque coordinado, pero había demasiadas miradas indiscretas ahí fuera. Había una razón por la que había sido emboscado dentro de una mazmorra de pantano con visibilidad limitada. A pesar de que se enfrentaba a caballeros y nobles, todavía no podían asesinar directamente a los miembros del profesorado de un instituto mágico. Parecía que decidieron hacer lo más sensato para retirar sus fuerzas, al menos así se veía en este momento. ¿Qué tengo que hacer?
Se preguntó Roland mientras se preparaba para salir del calabozo. Los individuos de afuera eran en su mayoría poseedores de clases de nivel 1, pero había algunos grupos más fuertes. Eran más que probables aventureros platino y aquellos a los que debía prestar atención. Finalmente, armó su determinación y finalmente apareció ante el gran grupo de personas que al instante notaron su llegada. Oye, mira, ¿alguien sale? ¿Esa túnica, esa persona es de la escuela de magos o algo así? Entonces, ¿qué pasa con esa armadura debajo, y por qué su visor brilla? Una vez que estuvo afuera, la gente comenzó a susurrar. Su identidad era obvia para los demás ya que se había puesto la túnica del instituto nuevamente. Sin embargo, se quedó atrapado escaneando el área con sus habilidades, lo que dejó la visera de su casco brillando y provocó que algunos de los espectadores retrocedieran. Sin embargo, algunos siguieron adelante, un grupo de poseedores de clases de nivel 3, probablemente aventureros platino a juzgar por su equipo. Roland mantuvo la calma, su comportamiento serena a pesar de la atmósfera tensa. Sabía que cualquier movimiento repentino o señal de agresión podría agravar aún más la situación y no deseaba conflictos innecesarios. Sus ojos escanearon el grupo que se acercaba y que estaba compuesto por múltiples poseedores de nivel 3 que no tenían ninguna fortaleza notable. Le recordaron al grupo involucrado con Rastix, no a nadie que pudiera amenazarlo. ¿Un mago del instituto? ¿Podrías explicarnos qué te mantuvo allí durante tanto tiempo? La mazmorra ha sido sellada debido a la aparición de un monstruo inusual. Roland no respondió mientras asimilaba la información de este grupo de 5. Parecía que la perturbación en la mazmorra se atribuía a la rara aparición de un monstruo, algo similar a lo que ocurrió cuando el Lich apareció en Albrook. Incluso estaban en el proceso de crear un muro improvisado con grandes troncos para mantener sellada la mazmorra. Quizás más tarde su muerte se habría atribuido al raro engendro del monstruo. Deben estar trabajando con el gremio o al menos con alguien que pueda forzar un informe falso. Era obvio lo que estaba pasando aquí y tenía que contárselo a la familia Baskerville, quienes prepararon una coartada plausible. Un mago aparentemente fuerte como él no caería sin luchar. Esta mazmorra estaba clasificada como algo que tenía criaturas fuertes de nivel 3 en los niveles inferiores y, si aparecía una anomalía, potencialmente podría deshacerse de él. Un hombre se le acercó, parecía ser el líder de este grupo de aventureros platino y potencialmente podría estar involucrado en todo el asunto. Sin embargo, podría ser uno de los superiores como el Guildmaster de la ciudad. No se sabía quién era su enemigo o aliado en esta situación, por lo que era mejor tratarlos a todos como lo primero. Mover. ¿Qué? Dije que te movieras. Él activó la supresión rúnica para pesar sobre los poseedores de clases menores de nivel 3. Esta habilidad era bastante útil cuando se optaba por el enfoque el poder hace lo correcto. Si bien no era un fanático de esto y generalmente se encontraba en el lado receptor de tal represión, entendía su utilidad en situaciones como esta. Los aventureros platino, ahora bajo el efecto de su supresión rúnica, parecían luchar. Si bien pudieron resistirlo hasta cierto punto, estaban por debajo de él en fuerza y esta habilidad estaba ahí para demostrarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Solo queríamos. El líder del grupo tropezó hacia atrás, claramente tomado por sorpresa por el repentino uso de tal habilidad por parte de Roland. Para empeorar las cosas, una bola de energía crepitante apareció en su mano para hacer la situación aún más terrible. Estaba claro que no había lugar para hablar aquí y los 5 comenzaron a dispersarse rápidamente. HMPH. Después de resoplar audiblemente, Roland aprovechó su confusión y rápidamente pasó junto a ellos. Sus ojos estaban pegados a su minimapa mientras escaneaba los alrededores en busca de otras amenazas. Los aventureros menores ya estaban retrocediendo, aterrorizados por una posible pelea entre los poseedores de la clase de nivel 3. Era todo un espectáculo que lo hacía parecer el villano, pero no le importaba, necesitaba regresar a la ciudad para ver cómo estaba su hermana. Era una sensación extraña, había vivido principalmente su nueva vida aquí con miedo a posibles repercusiones. Incluso ahora, alejar a estos aventureros platinos sin una explicación se sentía un poco surrealista. Sin embargo, la verdad era obvia ya que el problema se resolvió al instante. Todos tenían miedo del extraño mago desconocido y no estaban dispuestos a enfrentarlo. Pudo moverse fácilmente entre el grupo que se extendía a los lados. Podría acostumbrarme a esto, pero, estoy seguro de que informarán esto a su maestro del gremio. Si bien era cierto que esto podría provocar un incidente más adelante, no había tiempo que perder. Necesitaba regresar a Selfront.
El profesor Ernest estaba con los estudiantes y no estaba seguro de si se podía confiar en él. Si bien no vio ningún caballero menor en este lugar, existía la posibilidad de que no estuvieran haciendo nada bueno en la ciudad, por lo que necesitaba darse prisa. ¿Debería intentar eso? La mazmorra estaba cerca de la ciudad, pero aún así tardó alrededor de media hora en llegar. Si se pudiera y comenzara a correr, probablemente reduciría el tiempo a 10 minutos, pero había otra manera. En lugar de seguir el camino sinuoso de regreso, había una opción de regresar en línea recta, si se movía desde arriba. Sin duda, sería más rápido que navegar por los sinuosos senderos del pantano, pero también conllevaría sus propios peligros. Había estado profundizando lentamente en la tecnología de vuelo, examinando barcos voladores y libros sobre este tema. Había una herramienta que podía utilizar para impulsarse hacia adelante sin depender de su armadura. Hubo muchas complicaciones al intentar usar su armadura para volar puramente. Usar constantemente el hechizo de flotación y otro hechizo de propulsión era bastante agotador. Luego también estaba el problema del aterrizaje y el mantenimiento del equilibrio. Sin embargo, había una forma de hacerlo que le parecía plausible y la idea se le ocurrió cuando observó las plataformas flotantes del instituto. Conseguir el diseño no fue tan difícil y después de repasar el código rúnico, logró adaptarlo. Supongo que si me caigo entonces simplemente correré el resto del camino. Al final, llegó a la conclusión de que probablemente era mejor intentarlo. La gente en la entrada de la mazmorra probablemente también intentaría seguirlo, por lo que era crucial poner la mayor distancia posible entre ellos. Por lo tanto, llegó el momento de usar su escudo una vez más. Era bastante grueso, grande y algo sobre lo que podía pararse fácilmente incluso con su armadura puesta. Después de colocarlo en el suelo, el gran escudo de Mithril comenzó a brillar y a elevarse lentamente en el aire. Fue una ascensión un tanto incómoda y al principio tuvo algunos problemas de equilibrio con el escudo inclinándose casi hacia un lado. Pero Roland rápidamente ajustó su postura, encontrando el equilibrio mientras el escudo lo elevaba más en el aire. El equilibrio parece estar en orden. De su placa trasera emergieron exactamente 3 de sus cubos flotantes. Flotaron lentamente bajo el escudo y se adhirieron a él mediante magnetismo mágico. Con ellos atrás, estaba listo para intentar su intento de surfear en el cielo. Pronto los cubos comenzaron a brillar en rojo y produjeron suficiente propulsión para empujarlo hacia adelante. Oye, ¿qué está haciendo? Rápido necesitamos. Detrás de él, el grupo al que forzó finalmente había llegado. Llegaron justo a tiempo para ver aparecer llamas mágicas rojas detrás del escudo que lo sacudieron hacia adelante. Debido a su participación, perdió un poco la concentración y casi se cae. Sin embargo, después de estirar los brazos hacia los lados y usar las palmas para disparar ráfagas de aire, logró estabilizarse en su escudo volador. Mientras Roland surcaba el cielo, no pudo evitar sentir una oleada de euforia mezclada con un dejo de ansiedad. Esta era la primera vez que intentaba tal hazaña, y la idea de caer a las profundidades no era un pensamiento reconfortante. Sin embargo, dejó de lado esas preocupaciones y se centró en mantener el equilibrio, lo cual no era una tarea tan fácil. Solo si se concentraba podía mantenerse estable, pero finalmente su velocidad comenzó a aumentar. ¿Debería instalar un velocímetro en esto la próxima vez? ¿A qué velocidad voy? A pesar de no saber su velocidad exacta, Roland se dio cuenta de que se movía mucho más rápido que a pie. El viento pasó a su lado, agitando su túnica mientras su armadura lo mantenía a salvo de los fuertes vientos. Por un momento olvidó por qué corría hacia la ciudad, mientras el mundo desde arriba parecía hermoso. Podía ver todo zumbando debajo de él, un largo y sinuoso río atravesaba el paisaje. La exuberante vegetación del bosque circundante y la ciudad de Hasselfront a la que se acercaba rápidamente. No puedo distraerme con la vista, no estoy aquí para probar nuevos prototipos. A medida que se acercaba a las afueras de la ciudad, Roland comenzó a reducir la velocidad, disminuyendo gradualmente la propulsión de sus cubos flotantes. Quería aterrizar con seguridad y si era posible con cierta discreción. Sin embargo, una vez que se acercó a las puertas de la ciudad, notó que muchas personas miraban al extraño hombre con armadura que surfeaba en el cielo. Si es así. Su plan anterior había sido aterrizar cerca de unos árboles donde nadie pudiera verlo y luego acercarse a la puerta de la ciudad sin hacer escándalo. La topografía de este lugar le era prácticamente desconocida y estaba demasiado concentrado en dirigir su nueva creación, lo que lo expuso a algunos espectadores.
La túnica que llevaba sobre su armadura era claramente del instituto, por lo que bajo esta apariencia, decidió simplemente continuar volando hacia adelante. El instituto era muy respetado dentro de esta ciudad y asumió que nadie detendría a un mago volador. Cuando Roland se acercó a las puertas de la ciudad, pudo ver a los guardias mirando hacia arriba para ver cuál era la conmoción. Sus expresiones eran una mezcla de confusión pero también de asombro. El modo de transporte poco convencional probablemente no era nada que nadie aquí hubiera visto jamás. Con su túnica ondeando al viento y su armadura brillando debajo, nadie lo detuvo ni siquiera le gritó, algo que había esperado. En cambio, los guardias se apresuraron a dejar paso a su acercamiento, sin saber cómo reaccionar ante su inesperada llegada. Roland había reducido su velocidad, lo que le permitió mantenerse erguido. Intentó parecer un mago imponente al que no le importaba nada en el mundo. Mientras hiciera parecer que se le permitía hacer esto, sabía que estas personas no reaccionarían. Roland pasó lentamente por la parte superior de las puertas mientras intentaba no hacer contacto visual con algunos arqueros en las torres de vigilancia. Luego, finalmente, comenzó a descender en un intento de realizar un aterrizaje adecuado. Con un ruido sordo, finalmente aterrizó justo afuera de las puertas, su escudo se posó suavemente sobre la calle adoquinada. Por un momento, la ciudad quedó en silencio mientras sus habitantes miraban asombrados al misterioso mago que había descendido del cielo. Sus ojos se dirigieron al extraño escudo sobre el que estaba parado y sobresalieron una vez que extraños cubos flotantes se movieron hacia su placa posterior, aparentemente desapareciendo en la nada. Roland, sin pronunciar una palabra, usó su hechizo de mano de mago para tomar lentamente el escudo del suelo y rápidamente se deslizó hacia las bulliciosas calles de Hasselfront. Bueno, todos vieron eso, así que apuesto a que no pasará mucho tiempo antes de que todos se den cuenta de mi presencia. Necesito encontrar a Lucienne. Una vez dentro de la ciudad, empezó a mezclarse entre la multitud. Cuando su armadura no brillaba, no se veía muy diferente a cualquier otro aventurero excéntrico. Su destino estaba claro ya que el pequeño dron araña todavía estaba en posesión de su hermana. No había sido destruido, lo que significaba que probablemente estaba a salvo. Si bien no conocía esta ciudad, maniobrar a través de ella no fue tan difícil y, finalmente, llegó a su siguiente destino. ¿Esto es un restaurante? Para su sorpresa, una vez allí lo encontró frente a un edificio de aspecto costoso. Parecía ser un restaurante de lujo, con puertas de madera pulida y grandes ventanales de cristal. El cartel encima de la entrada llevaba el nombre El Cáliz de Oro. Era un lugar del que Roland había oído hablar antes y era conocido por su exquisita cocina y su ambiente elegante. Este lugar, creo que Ernest lo mencionó antes. Sin pensar mucho, dio un paso adelante, su mapa buscó rápidamente en la base de datos para identificar los patrones de maná en su interior. Como era de esperar, estaba recogiendo a todos los estudiantes junto con otros miembros del profesorado del instituto. Todos estaban en este edificio singular, pero antes de entrar por estas puertas pulidas, necesitaba manejar al portero. Debes ser del instituto, por favor entra. Él simplemente asintió mientras el hombre de aspecto corpulento lo identificaba por su túnica de mago. Una vez que se abrieron las puertas, entró para llegar al lujoso interior de The Golden Goblet. La atmósfera era sofisticada pero acogedora, con una iluminación tenue que proyectaba un brillo cálido sobre el espacio finamente decorado. El aroma de la deliciosa comida flotaba en el aire mientras intentaba ignorarlo para encontrar a su hermana. A medida que se adentraba en el restaurante, notó varias caras familiares entre los clientes. Tanto profesores como estudiantes estaban dispersos por todas partes, enfrascados en animadas conversaciones o disfrutando de sus comidas. La mirada de Roland se posó en un grupo de estudiantes sentados en una mesa cerca del fondo, con sus risas llenando el aire. Era Lucienne quien estaba junto a sus dos amigas Atasuna y Marlene. Supongo que no estaba preocupado por nada. Finalmente se dio cuenta de que no había nada de qué preocuparse. Parecía que el profesor Ernest acababa de traer a todos aquí y estaba gastando los fondos del instituto en abundante comida y bebida. Una sensación de alivio lo invadió al ver a todos sanos y salvos. Sin embargo, este no fue el final de todo. Quedaban muchas explicaciones por hacer y, a juzgar por las señales desde fuera de este lugar, alguien más formidable se acercaba.